Gloria. Amén. Continúe bendiciendo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 68, desde el versículo 1 hasta el versículo 8 inclusive. Y vamos a leerlo con el entendimiento y también con fe, creyendo lo que creemos, que la Biblia es y será por siempre la siempre viva y eficaz palabra de Dios. Dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Miren qué lindo lo que dice ahora. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu eterna y bendita palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por estas palabras que hemos oído y que creemos, Señor, y podemos decir como el salmista: levántate, Dios, y que sean esparcidos tus enemigos, y que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por las benditas promesas, Señor. Y gracias porque tú eres fiel para cumplir lo que has prometido, Señor. Gracias por ser un Dios presente en nuestras vidas. Gracias por caminar con nosotros, Dios mío. Gracias porque nos has prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, honramos tu nombre y te bendecimos y te exaltamos por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios por su hermosa palabra. Aleluya. Te alabamos, Jesús. Dios es bueno. Vamos a aprender una canción nueva. ¿Les parece, hermanos? Una alabanza que tiene que ver con el mensaje de hoy, titulado Declaraciones de Fe. Vamos a aprender primeramente el coro. Generalmente se aprenden las estrofas, luego el coro, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Vamos a aprender el coro. Escúchenlo la primera vez y después ya se enganchan a nosotros y la cantan junto a nosotros, ¿sí? El enemigo yo vencí en el nombre de Jesús. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Yo vencí en el nombre de mi Dios. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo voy contra ti
ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, donde que tú seas, hoy te venceré y todo lo... Una vez más vienes contra mí, con espada y jabalina, yo voy contra ti, en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré, ¿cómo? Y todos lo verán. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aunque nadie se atrevía a pelear contra el gigante, eran días de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 fuertes. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Muy grande que parezca un problema, por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Fuerte. No es el que sabe que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Y a su nombre, fuerte ese aplauso al que vive, aleluya. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. El que sabe que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí, en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor por esta gran declaración de fe que hemos hecho en esta tarde.
Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Porque mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Aleluya. Esto es un hecho, hermanos, que ya se produjo el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. El enemigo ya no tiene nada que hacer, ha sido vencido y derrotado en el nombre de Jesús. Viene con sus provocaciones, con sus ataques, con sus maquinaciones, pero está vencido en el nombre y en la sangre de Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Toda la gloria sea para ti. Gracias, Jesús. Aleluya. Recibe la gloria, mi Señor. Recibe toda la alabanza, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, admirable consejero, consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Todos. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria. Los siglos, amén. Rey, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, La fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por
Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Creo que hay momentos en la vida que marcan, y no lo digo por ese tópico que se suele decir, ¿no? Pero es la verdad, un antes y un después. Hay muchas experiencias en la vida que no las podremos olvidar nunca. Otras cosas las olvidaremos y tendremos que hacer probablemente un gran esfuerzo para recordar aquel sitio, aquella cara, aquella conversación, aquella visita, aquel lugar. Pero ya digo, hay otras experiencias en la vida que nunca jamás se pueden olvidar. Y en este tiempo que grandes hombres de Dios y mujeres también, como no, había momentos en su vida en el que decían o hacían algo que era como una especie de declaración de fe y que marcaba en el mundo espiritual una marca, una señal. Piensen, por ejemplo, ustedes en aquel personaje llamado Jacob, un hombre que cuando llega a Egipto, el faraón le dice, ¿cuántos años tienes? Y él dice, tengo pocos y malos. Y le dice, ¿pero cuántos tienes? Dice, 147. Pocos y malos. Y es un hombre que fue un luchador desde el vientre de su madre. Ni siquiera había nacido y ya estaba peleando. Dice la Biblia que no quería que su hermano Esaú naciera el primero y lo agarró, lo enganchó por el calcañar y desde pequeñito ya estaba peleando. Toda su vida fue una lucha detrás de otra, una detrás de otra. No todo lo que hizo es correcto, pero sabemos que el objetivo de Jacob siempre era ser una persona que gozara del favor y de la bendición de Dios. Ese era su anhelo, su meta en la vida, tener la bendición de Dios. Mi hermano no la quiere, yo la quiero. Y dice la Biblia que tiene una noche un encuentro cuando ya retorna de ese largo exilio de más de 20 años para por fin establecerse en la tierra prometida. Pero él tiene previamente que encontrarse con su hermano Esaú, del cual huyó porque éste quería matarlo. Y la Biblia dice que durante toda la noche peleó contra un varón y estuvieron hasta el alba peleando el uno contra el otro. Y hay una declaración que allí hace Jacob que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en su vida. Y le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Si la bendición la tengo que obtener a puñetazos, vamos a los puñetazos. Si la bendición la tengo que obtener ofreciendo comida a mi hermano y tratando con ese potaje de lentejas de obtener la primogenitura que ya Dios había dicho que era mía, lo voy a hacer. En otras palabras, a Jacob no lo iba a detener nada, ni nadie en esta vida, con el objetivo de siempre obtener la bendición de Dios en su vida. Cuando aquel hombre llamado Noé, que es la 10ª generación después de Adán, tampoco habían pasado tantas generaciones, tampoco había pasado tanto tiempo desde Adán y Eva hasta Noé, 10 generaciones nada más. Cuando él entendió el plan, los propósitos de Dios para la humanidad, él se alineó con Dios. Yo no sé a lo que Noé se dedicaba antes, no tengo ni la más remota idea, no sé si era agricultor, si era carpintero, ganadero. Lo que sí sé es que él se alineó con los planes de Dios. Y Dios le dijo que iba a mandar un diluvio a la tierra, que lo iba a destruir todo, y entonces él decide entregar su tiempo, sus recursos y poner a su familia al servicio de la obra de Dios. Y estuvieron 120 años, noche y día, trabajando en aquel enorme barco, porque él sabía que era la única manera de poder salvar la vida. Y con aquel trabajo, con aquellos esfuerzos tremendos en construir aquel barco, él estaba declarando al mundo físico y espiritual que creía en lo que Dios había dicho. Cuando vemos, por ejemplo, a Daniel en Babilonia, la Biblia dice que él nada más pisar con su pie Babilonia, él dice que tomó una decisión. Él propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que en aquel país se le ofreciera. Él sabía que no era casualidad que hubiera salvado la vida. Muchos de sus amigos perdieron la vida en Jerusalén, en el asedio de la ciudad, pero él había escapado con vida.
sin padre, sin madre, prácticamente con lo opuesto, solo. Él logra llegar a un país extranjero y él sabía que en ese país todo iba a ser diferente. El idioma, la religión, las costumbres, la cultura, todo. Pero él dijo, a mí no me va a cambiar esta gente. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el régimen alimenticio, le cambiaron la forma de vestir, tuvo que aprender un idioma nuevo, un montón de cambios. Pero en su corazón él dijo, a mí no me van a cambiar. Yo voy a seguir creyendo en mi Dios, y él declaró en el mundo espiritual que no se iba a contaminar, y Dios lo guardó y Dios lo protegió. Exactamente igual hicieron sus tres amigos, aquellos que les llamaron Sadrat, Mesat y Abednego, aunque no se llamaban así, ¿verdad? Ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, es decir, si Dios, nuestro Dios, ha decidido que hoy muramos quemados, tampoco nos vamos a postrar. Y todos sabemos el daño que hace el fuego. Y que nadie está exento de morir quemado, ¿verdad? Pero ellos prefirieron morir quemados antes de claudicar y doblar sus rodillas para adorar aquella imagen de oro. Sabemos cómo el Señor los protegió, ¿verdad? Pero estuvieron dispuestos a morir. Lo mismo pasó con José. Cuando él entiende la interpretación de aquellos sueños y él le da la interpretación al faraón, él le da no solamente instrucciones e información, sino que le dice lo que tienen que hacer, porque él sabe lo que va a venir en los próximos 14 años en ese país. Años de abundancia, años de escasez, y hay que prepararse tanto para lo uno como para lo otro. Y él hizo muchas declaraciones en el mundo espiritual y marcó una diferencia. Y prefirió dar con sus huesos en la cárcel antes que satisfacer los deseos carnales y las vanidades de la esposa de su amo. Y así podríamos ir por toda la Biblia a ver cómo hay momentos puntuales en la vida de grandes varones de Dios que tomaron una determinación y dijeron, no vamos a claudicar, no vamos a ceder ante la presión, sino vamos a pararnos firme y marcar una diferencia. Pero sin lugar a dudas, la declaración de fe que más me ha impactado a mí es la que encontramos en 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a ponerla en la pantalla para que ustedes, si quieren, pueden leer los textos que yo voy a leer juntamente conmigo. 1 Samuel capítulo 17, verso 45, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva ni con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esto es una declaración tremenda. Él no era un soldado. Él en aquel momento todavía era muy joven para estar en el ejército del rey Saúl. Él se dedicaba por mandato de su padre a cuidar aquel pequeño rebaño de cabras o de ovejas. Pero él fue un día a llevarle alimento a sus hermanos. Y aunque es una historia tremendamente conocida, yo más que hablar de la onda de David, de cómo venció al gigante Goliat, yo lo que quiero que nos fijemos en esta tarde de una forma especial es en cómo hablaba este hombre. Cómo hacía auténticas declaraciones al mundo espiritual, no impulsado por emociones o por sentimientos, sino por una confianza y por una fe en su Dios a prueba de bombas. Lo primero que él hace es reconocer lo que tiene el enemigo, porque el enemigo tiene sus armas. Eso es inevitable. El enemigo tiene sus armas y sabe cómo utilizarlas. Él se dio cuenta cuando observó al gigante Goliat que tenía una espada tremenda, una lanza, una jabalina, un casco. Estaba bien armado, estaba bien protegido, era un hombre de guerra y tenía armas que seguramente había utilizado muchas veces para herir y para matar a mucha gente. Y David sabía que estas tres armas que él menciona especialmente, parece ser que fueron las que más le llamaron la atención, la espada, la lanza y la jabalina. Él sabía que con cualquiera de estas tres armas él podía perder la vida, lo sabía. Y él se da cuenta de que el enemigo viene armado hasta los dientes. Pero él, además de ver lo que el enemigo tiene, dice, mas yo
vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Fíjate qué confianza y qué fe tenía él en el nombre de su Dios. Él sabía cómo se llamaba Dios. Él sabía que el nombre de Dios, es un nombre poderoso. Y es un nombre que revela la existencia de Dios. Y es un nombre que hace una diferencia entre dioses paganos y el Dios vivo y verdadero. Y él en ese nombre de poder es en el que se levanta y se atreve a pelear contra este enorme gigante, diciéndole algo tremendo: hoy tú has provocado a los escuadrones de Israel. En otras palabras, él hace una lectura diferente a la del resto de los soldados. Para Saúl y para los soldados era una guerra más, era un combate más. No fue la primera ni la última vez que Israel se enfrentaría contra los filisteos. Los filisteos durante muchos años le estuvieron amargando la vida al pueblo de Israel. Desen cuenta que los filisteos ocupaban toda la costa mediterránea de Israel y controlaban el comercio, sabían quién entraba, quién salía. Ellos tenían desde Gaza, la franja de Gaza hoy en día, ese era el territorio de los filisteos, la franja de Gaza, Ecrón, Asdod, Gat, Askelón, Asdod, es decir, ciudades que hasta el día de hoy muchas de ellas existen, donde viven miles de personas, y ciudades hermosas donde podías observar quién venía en el horizonte, qué barco se iba, qué barco entraba, etcétera, etcétera. Ellos estaban muy bien posicionados, era un ejército tremendamente poderoso. Y muchas veces Israel sufrió por los ataques de los filisteos. Prueba de ello que Saúl, el rey de Israel, murió peleando contra los filisteos en el monte Gilboa, al norte de Israel. Pero él se dio cuenta de que no era una guerra como siempre habían habido guerras entre los filisteos, los amorreos, los enemigos típicos de la zona, sino que él entendió que aquello tenía una connotación espiritual. A quien tú estás provocando no es a nosotros como soldados. Tú estás provocando a Dios. Tú estás desafiando a nuestro Dios. Tú estás retando a nuestro Dios. ¿Tú te crees que nuestro Dios no es lo suficientemente poderoso como para librarnos de tu mano y permitirnos hoy ver una contundente victoria sobre ustedes? David, aunque era muy joven, sabía perfectamente que había un trasfondo espiritual en este enfrentamiento tremendo. Y él dice, tú a quien has provocado realmente es al Dios de Israel. Y David se sentía responsable de representar dignamente a su Dios en aquel momento. Esto es lo que tenemos que sentir todos, hermanos. Sentirnos como representantes de nuestro Dios en ese trabajo, en esa aula de universidad, en ese edificio, en esa familia. Tú tienes que sentirte como el representante de Dios en ese momento y dar la cara por Dios. Y no permitir que se mofen de Dios. Y no mantenerte en silencio ante las provocaciones, porque como nunca antes, nosotros estamos siendo provocados. Nos están pinchando, nos están provocando, están presionando por aquí, presionando por allá. Si no es por los niños, es por los adultos. Y si no por los mayores, es por el otro lado. Pero están pinchando y pinchando y pinchando. Y la iglesia tiene que despertar. David no podía estar en silencio diciendo, pero es que no se dan cuenta ustedes de lo que está pasando. Que no es simplemente un hombre de carne y hueso muy grande, muy poderoso, con espada, con lanza y con jabalina, sino que es el mismo demonio. Es el mismo diablo el que está usando la vida de este hombre para meter miedo en nuestras vidas, para paralizarnos y para que el pueblo de Israel, en vez de ser cabeza, haga el ridículo siendo cola. Cuando el Señor en su palabra había dicho que mientras hubiera obediencia y hubiera sometimiento a la palabra de Dios, nunca seríamos pisados por nadie, siempre estaríamos arriba y nunca debajo de nadie. Y David decía, pero ¿cómo es posible que ni uno, ni siquiera el rey, sea capaz de levantarse y decir, pero ¿cómo le vamos a permitir a este hombre que provoque de esta manera? Durante 40 días dice que lo hizo al Dios de Israel. David no iba a mantenerse callado ni quieto, porque él entendía que estaba provocando a Dios. La gloria, la honra de Dios estaba en juego. Y David iba a jugarse la vida porque él quería que su Dios quedara en buen lugar, aunque él perdiera la vida. Amén, hermanos. Aunque él perdiera la vida, pero de mi Dios no se va a reír nadie. Y si tengo que ir a pelear yo solo porque ustedes no se atreven a venir conmigo, no me importa, voy yo solo.
Entonces es cuando Saúl, muerto de miedo también en la tienda de campaña, intenta ponerle su armadura y David en obediencia se somete y dice, bueno, vas, pues si me quieres poner tu armadura que ni siquiera te vale a ti. Pero dice la Biblia que no podía andar. Dice, yo no estoy acostumbrado a moverme con estas armas. Estas no son mis armas. Yo no me muevo en el mundo espiritual con estas historias. Yo voy a ir contra él primero en el nombre de mi Dios. Porque yo sé que mi Dios está conmigo. Y todo Israel tiene que saber que nuestro Dios es el que tiene todo el poder y todo el control sobre esta tierra que Dios nos prometió dar ya desde nuestros antepasados. Y la Biblia dice en el versículo 46 que David hace una declaración de fe. Porque hasta ahora está diciendo en el nombre de quién va a ir a pelear y las armas que tiene el enemigo. Pero de momento no ha declarado nada. Pero ahora viene una tremenda declaración. Dice, el Señor hoy te entregará en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza. No simplemente te voy a herir, sino que te voy a cortar la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos. Amplía la victoria a todo el ejército enemigo. No solamente te voy a derrotar a ti, sino que a todo tu ejército, a todos los filisteos les daré de comer esas carnes a las bestias del campo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Se dan cuenta cómo una vez más mete a Dios en el conflicto? Porque Él sabe perfectamente que ese conflicto no es un conflicto normal, sino que es un conflicto con una connotación, con una carga espiritual tremenda. Y Él dice, todo el país tiene que llegar a la conclusión de que nuestro Dios es un Dios diferente al Dios de ellos. Y esta victoria va a traer un cambio espiritual a la nación. ¿Cuántos dicen amén? No solamente me va a cambiar la vida a mí, que se la cambió. No solamente nos va a cambiar la vida a los que estamos aquí y vamos a ser testigos de esta gran victoria y de esta derrota por parte del enemigo, sino que hoy esta victoria va a tener una repercusión nacional tremenda. Así como cuando Elías desafió a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo y les dijo, si vuestro Dios es el Dios verdadero, a honrarle, adorarle y servirle. Pero hoy Dios va a demostrar por fuego que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Fue un día de confrontación, fue un día de una guerra espiritual. Exactamente igual está ocurriendo ahora en los tiempos del rey David. Es tiempo de que el país despierte. Es tiempo de que nuestra sociedad despierte ante la realidad de que nuestro Dios está con nosotros, pero no de una forma, digamos, pasiva, sino que nuestro Dios nos va a dar una contundente victoria y hoy ustedes lo van a presenciar. Y miles de años más tarde estamos hablando de aquella gran victoria aquí en esta pequeña isla de Tenerife. Y dice en el versículo 47, y toda la congregación del Señor. Cuando Él dice toda la tierra, mete a creyentes y no creyentes, judíos y gentiles. Pero ahora dice, y toda esta congregación del Señor sabrá que Dios no salva ni con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, había lecciones espirituales que tenían que aprender, no escuchando un sermón, sino viendo cómo actuar frente a un enemigo terrible, como sin lugar a dudas era el gigante Goliat. La Biblia nos enseña que a raíz de esa gran batalla, Saúl comenzó a mirar con malos ojos a David. ¿Cuántas veces me habéis escuchado decir que la unción de Dios, el respaldo de Dios, trae persecución y trae celos y trae envidias? Es terrible cuando a veces hay esas cosas entre los cristianos, ¿verdad? En vez de alegrarse en las bendiciones de otros, parece como que algunos se ponen nerviosos y se ponen celosos y envidiosos e intentan quitarle importancia a lo que Dios está haciendo o intentan desacreditar a la persona o ministerio que Dios está utilizando un poco para cubrirse sus espaldas. Y no nos damos cuenta de que muchas veces Dios nos avergüenza para despertarnos y darnos cuenta de que hemos perdido mucho tiempo en batallas absurdas y ridículas que no teníamos que haber librado ni un minuto de nuestro tiempo, y que la verdadera batalla en la que todos teníamos que haber estado involucrados la hemos aparcado y nos hemos olvidado de pelear la buena batalla y no la mala batalla. David sabía perfectamente que con el líder que tenían, con el rey que tenían, Israel no iba a poder vencer al enemigo.
Qué importante es tener una buena cobertura espiritual. Qué importante es saber bajo quién estoy yo cubierto y saber que esa cobertura me trae una protección y una bendición a mi vida. ¿Saben que la Biblia dice que cuando iban a la guerra, y lo dice en 1 Samuel, la gente, los soldados que seguían a Saúl, le seguían pero temblando y muertos de miedo? Sí, le seguían pero temblando, porque Saúl no transmitía fe. Saúl no era un hombre espiritual, y como un hombre no espiritual, es decir, un hombre carnal, ¿cómo va a poder transmitir espiritualidad y santidad y fe y obediencia a Dios si él nunca fue así? El gran problema de Saúl es que él no fue de más a menos. El problema de Saúl es que él nunca fue espiritual. Hoy en día diríamos los cristianos, nunca nació de nuevo, ¿no? Diríamos hoy en día nosotros los creyentes. Saúl nunca fue una persona espiritual, nunca fue una persona de oración, nunca compuso una alabanza para el Señor, nunca preguntó, por ejemplo, ¿dónde está el arca de la alianza? ¿Sabéis lo importante, no? Que era el arca de la alianza en aquellos días, era aquel mueble sagrado, símbolo de la presencia de Dios para con el pueblo, que llevaba en su interior un poquito de maná, para recordar cómo Dios provee las necesidades del pueblo y cómo llevaba las tablas de la ley, de la ley de los 10 mandamientos, etcétera. Nunca preguntó, oye, ¿y el arca dónde está? ¿Dónde para? ¿Quién la cuida? ¿Quién la limpia? ¿Quién la atiende? Nunca. Y estuvo 40 años como rey, hermano. Lo tuvo todo, de ser un don nadie, de ser una persona que nadie conocía. Pasó de la noche a la mañana a ser el hombre más influyente y poderoso en Israel, pero nunca fue espiritual. Creció, digamos, en influencia frente al pueblo. Creció y tenía autoridad como persona, como rey, pero nunca tuvo autoridad espiritual. Es más, lo vemos incluso en momentos de desesperación recurrir a una bruja, a una santera, para que le responda, ya que Dios había decidido no perder el tiempo con él. Hasta el punto que le dijo al profeta Samuel, no ores más por él, te lo he dicho ya un montón de veces, no pierdas el tiempo, no ores por Saúl, es una pérdida de tiempo seguir invirtiendo tiempo en este hombre, porque no va a cambiar. Yo ya me he buscado a otro hombre conforme a mi corazón, una persona fiel, con problemas, con su carácter, con lo que quiera, pero es un hombre que me ama y es un hombre que cuando le digo que haga una cosa la hace y no lo hace mal y luego le echa la culpa al pueblo para justificar sus pecados o sus errores, ¿verdad? Saúl fue, como dije en una ocasión, un juguete roto. El pueblo se precipitó. Ya la Biblia hablaba de que algún día tendrían un rey. Ya la Torá decía cómo tenía que ser, lo que tenía que hacer, cómo tenía que vivir, qué cosas tenía que evitar, pero tenía que ser de la tribu de Judá. Ya lo dijo Jacob el día que se está despidiendo de sus hijos, que el cetro, la autoridad, el mando, la realeza, la tendría siempre la tribu de Judá. Y es increíble ver que cuando ellos se empeñan en tener un rey y venga con un rey y queremos un rey porque tú ya estás viejo, porque tus hijos no han seguido tu camino, tú dando un mal ejemplo, queremos un rey que nos lleve a la guerra, queremos un rey, queremos ser como los demás, se olvidaron de que Saúl no era de la tribu de Judá, sino era de la tribu de Benjamín. Y ya simplemente por eso, por muy alto, por muy imponente, por muy carismático que pudiera ser, diríamos, ya no puede ser rey de Israel, porque los reyes tienen que ser de la tribu de Judá y no de ninguna otra tribu. Pero el pueblo estaba tan ciego y presionaron tanto al pobre viejo profeta Samuel, que al final decidieron nombrar al rey Saúl, pero nunca Saúl fue una persona, ya digo, espiritual. Y por eso llevó al país a la ruina en todos los sentidos. Lo hundió económicamente, en la más absoluta miseria. Eran tantos los impuestos, era tanta la presión fiscal de Saúl sobre el pueblo, que la gente huía a los montes para no enrolarse en su ejército, para evitar pagar aquellos tributos, aquellos impuestos terribles. Y se enteraron de que había una enorme cueva que aún existe, lógicamente, y se puede visitar en Israel, la famosa cueva de Adulán, donde había un joven pastor que también estaba huyendo de la ira y de los celos de Saúl, y dice que preferían irse cientos y cientos de hombres amargados, frustrados, deprimidos, arruinados, amargados de la vida, preferían ir a vivir con el joven pastor, el dulce cantor de Israel, a una cueva, que ser soldado del ejército de Saúl. Porque Saúl les transmitía una fe en Dios que Saúl nunca les transmitió. Porque David transmitía fe, confianza en el Señor. Fíjense cómo entraron aquellos hombres a aquella cueva y cómo salieron de aquella cueva. ¿De dónde creen ustedes que salieron los valientes del rey David?
que vinieron del extranjero, vinieron de naciones extranjeras que dijeron venimos a apoyar tu reinado. No, fueron aquellos hombres que se metieron con David en la cueva de Adulán, pero que hacían cosas terribles, cosas tremendas, jugándose la vida. Dice que cuando corrían como si fueran gacelas, y cuando se les miraba la cara, dice que eran como cara de leones. Imponían un respeto, imponían un miedo al enemigo. ¿Y de dónde se empaparon de todo eso? De la espiritualidad y de la vida de David, aunque era un muchachito, pero que fue creciendo físicamente y espiritualmente. Y cuando llegó el momento de la oportunidad, ¿cómo llegará tu oportunidad? Llegará tu oportunidad. Dice, bueno, es que no me usan, es que aquí estoy sentado y el pastor no me dice nada. Tranquilo. Es que yo no voy a ser el que te voy a dar una oportunidad. El que te va a poner en primera línea va a ser el Señor. Y por eso empápate y aprende y estudia y oye mucho, porque llegará el momento cuando a lo mejor echarás de menos el que te enseñen y te preparen y te instruyan, y llegará el momento en el que tú solito tendrás que buscarte la vida como todos hemos hecho. Y allí llegó la oportunidad de David. Él no iba a pelear con nadie. Él era un muchacho feliz, simplemente obedeciendo a su padre y cuidando de sus ovejas. Él era feliz. El papá le dice, coge estos alimentos, se los llevas a tus hermanos. Y ese era el anhelo de David, obedecer y honrar a su padre. Como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean prolongados sobre la faz de la tierra. Y ahí iba David, ¿verdad? Con su zurrón, con su onda, con su flauta, con sus ropas de pastor, a llevarle comida a sus hermanos. No apedreó a sus hermanos. Las piedras no son para los hermanos, las piedras son para el enemigo. La comida era para sus hermanos. Y cuando ellos llegan, sus propios hermanos, algunos de ellos lo menosprecian. Yo he pensado muchas veces, ¿qué habrán pensado sus hermanos? Aquellos que le dijeron soberbio, aquellos que le dijeron solamente vienes para ver la guerra. ¿Qué habrán pensado cuando vieron a aquel hermano siendo el rey de Israel y el hombre más importante del país? Aquel hermano mayor que le dijo, vete a cuidar esas pocas ovejas de nuestro padre, cuando tenía que hacerle reverencia y decirle mi Señor y mi Rey, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. La Biblia nos enseña que David, cuando llegó al campamento de Saúl, por fuera y por dentro estaba preparado. Él no empezó a practicar con la onda el día que llegó al campamento del Filisteo o de Saúl. Él ya había practicado muchos días, muchas semanas y mucho tiempo. Es más, si él no lo llega a decir, ninguno de los que estaban allí, ni nosotros hoy en día, sabríamos cosas tremendas que David hizo, que muy pocas personas han hecho eso a lo largo de la historia. Los únicos que yo sé, y he conocido algunos personalmente, que se atrevieron a ir simplemente con una lanza, sin nada, a enfrentarse contra un león, matarlo ellos mismos, despedazarlo y venir con la melena del león a la tribu para que los aceptaran como hombres, fueron los famosos Masái de Kenia, ¿verdad? Una tribu que para que te aceptaran en la tribu como un hombre, como un guerrero más, tenías que irte solo a la sabana, matar a un león y traer una prenda como señal de que efectivamente habías matado al león. Pero dice la Biblia que David había hecho eso. David había matado leones. Pero no solamente leones, porque yo no sé qué será más fuerte o más peligroso, matar a un león o matar a un oso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Te dejo a ti el león y yo mato el oso? ¿O te dejo el oso y el león y tú los matas? ¿Cómo hacemos? Él dice, yo he matado osos. Yo he matado leones. Y cuando él dice el motivo por el cual se jugó la vida, uno dice, pero este muchacho o es un atrevido o es un hombre de Dios. Porque jugarse la vida por un cordero, pelear contra un oso o contra un león por una pequeña oveja, ¿realmente merece la pena? Para David sí. Para David merecía la pena, porque cuando su padre le preguntara cómo están el rebaño, cómo están las ovejas, él no podía mentir y decir, bien, pero la mitad ya han sido muertas. No, él no iba a permitir que las cosas que eran de su padre, nadie las destruyera y nadie las rompiera. Así ese celo deberíamos de tener nosotros por la obra de Dios. No permitir que nadie rompa ni mal utilice algo que ha sido comprado y asignado solamente para el servicio de la casa de Dios y para honrar al Señor. Una guitarra, una batería, una silla, una cuerda, lo que sea,
Si eso ha sido comprado con ofrendas, con diezmos, con ayuda, con sacrificio de hermano, vamos a cuidarlo, vamos a limpiarlo, vamos a tratarlo bien, porque es lo que Dios nos ha dado para que le honremos y le glorifiquemos a Él. Él sabía que era importante jugarse la vida por un pequeño cordero, una pequeña oveja, porque era el cordero y la oveja de su padre. Y al final, cuando Saúl oye todo esto, dijo, bueno, pues adelante. Que Dios te bendiga y que Dios esté contigo. Pero lo interesante de esta historia es que él entendió que ese día era un día importante para la historia del pueblo de Israel. Era el día en el que Israel, el Dios de Israel, había sido provocado. Estaban provocando a Dios. Estaban pinchando a Dios. Dice la Biblia que Goliat lo maldijo. La Biblia dice que lo menospreció. Y es lo que el mundo, es la misma táctica del diablo hoy en día. Menospreciarte como cristiana. Tú estás loca. Estás perdiendo tu tiempo. La Biblia ha sido manipulada y no es la Biblia verdadera que tienen escondida en el Vaticano los curas. Cuando llegue la verdadera se van a enterar. Ustedes han descubierto una tumba que es la verdadera tumba de Cristo, no la tumba vacía que ustedes dicen que estuvo Cristo. Y tantas cosas. Presionando, pinchando por aquí, pinchando por allá, provocando continuamente. Y yo lo que me quedo sorprendido es ver lo cobardes que son muchos cristianos a la hora de hablar y de defender la fe de su Dios. Cuando la Biblia dice que tenemos que estar siempre preparados, como David, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Y cuando alguno se atreva a decir, como en aquellos tiempos se atrevieron a decir, ¿y dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque yo no veo que ninguno de ustedes haya resucitado y que ninguno de ustedes haya sido arrebatado en una nube para ser llevado a la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que les contestaban los cristianos de la época, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, todo lo que sea Biblia, todo lo que sea defender la causa de Dios, todo lo que sea pelear por la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que estar preparados y dispuestos, dice, resistir hasta la sangre si hace falta, dice la Biblia. Y cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, que les animo a que lo lean, si puede ser hoy mismo, sería mejor, se van a dar cuenta de cómo hermanos nuestros en el pasado fueron capaces de dar su vida por la causa más digna del mundo, que es la causa de Cristo y la causa del Evangelio. Hoy en día, humanamente hablando, sinceramente no hay una causa por la cual uno merezca dar la vida. Tienen que recurrir a aspectos religiosos, espirituales, ¿verdad? Como estos últimos movimientos que mencionan a Dios para justificar sus matanzas, sus guerras y sus cosas terribles que hacen. Pero en cuanto a causas políticas, ya la gente se ha llevado todas las desilusiones del mundo. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos vendrá un cambio, donde no lo natural echará mano de lo espiritual, como muchas veces han hecho los gobernantes a lo largo de la historia. Ya Nabucodonosor y los faraones de Egipto y los césares de Roma y los políticos en la actualidad también, como no, siempre han tenido su brujo, su curandero, su sátrapa, su adivino, su agorero de turno, ¿verdad? Como para manipular el mundo espiritual y para llevarse siempre, ¿verdad? Digamos, por así decirlo, la bendición, el botín a su favor. La Biblia nos habla de que en los últimos tiempos las cosas van a ser al revés. No es lo natural echando mano de lo espiritual, sino será al revés. Es lo espiritual, echando mano de lo natural, para llevar al mundo a la destrucción más terrible. Pero Dios está buscando hoy en día personas como David. Hermanos, perdonen si algunos piensan que es un acto de arrogancia por mi parte, nada más lejos de la realidad. Yo quiero ser el David del siglo XXI. Yo quiero ser como David. Yo admiro a David. Tenía defectos, yo tengo muchos también, más que él. Pero yo quiero ser el David de este siglo. Yo quiero que Dios me use para derrotar gigantes espirituales. Yo quiero que Dios me use para matar osos y leones si hace falta. Y yo quiero que el Señor siempre pueda contar conmigo para decir, tú has provocado al Dios de Israel, pero hoy sabrá que nuestro Dios es el Dios que no salva ni con lanza ni con jabalina, pero que en el nombre de nuestro Dios tenemos poder y autoridad para deshacer
todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios, mis hermanos, para destruir fortalezas, para llevar cautivo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Yo quiero ser ese David, aleluya. ¿Cuál es la declaración de fe que sería bueno que tú hoy hicieras? David declaró en fe: hoy te voy a cortar la cabeza, hoy te voy a vencer y todo Israel sabrá que nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero. Esa declaración la hizo David. ¿Cuál es la declaración que sería bueno que tú hicieras hoy? Piensa, no es una declaración motivada por un afán de protagonismo. No es una declaración o confesión de fe basada en míreme a mí, observe. No. Sino es una declaración de fe donde yo quiero proclamar que en esa circunstancia mi Dios se va a manifestar. Tal vez en tu vida la manifestación de Dios pasa por sanarte. Porque a través de esa sanidad tú le declararás a la ciencia médica que tu Dios es poderoso. Tal vez en el caso de otras personas, tu declaración de fe pasa por otro aspecto, familiar, económico o de cualquier otra índole. Pero yo creo que esta tarde sería muy bueno que todos y cada uno de nosotros en nuestras circunstancias particulares, sean cuestiones matrimoniales, económicas, familiares, de salud, etcétera, hiciéramos una declaración de fe. Porque el objetivo es, con esa declaración, permitirle a nuestro Dios, darle a nuestro Dios la libertad para que Él se dé a conocer y que el mundo vea la gloria y el poder de nuestro Dios. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ver en ese hijo descarriado el poder de Dios? Confiésalo en el nombre de Jesús. Mi hijo está mal, mi hijo está descarriado, mi hijo se metió en la droga, mi hijo te conocía y ha dejado tus caminos, pero mi hijo estará un día sirviéndote, mi hijo estará un día honrándote, mi hijo un día estará predicando tu palabra. Lo declaramos en fe en el nombre del Señor. Tengo que tener un montón de medicamentos, tengo un montón de visitas al médico, tengo un montón de pruebas, tengo un montón de analítica, pero en el nombre del Señor yo confieso hoy que mi Dios puede, si quiere hoy mismo, sanarme para que yo mañana me pare en este púlpito y le diga a los psicólogos, a los psiquiatras, a los neurólogos o a quien sea: mi Dios ha demostrado su poder y su autoridad en mi enfermedad y yo soy un botón de muestra de ello. En otras palabras, no vivas una vida cristiana pasiva diciendo: bueno, me tocó esto. No, querido. Capaz que el Señor permitió eso para sacudir tu vida y para que sepas cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo y que puedas decirle al mundo, como aquella muchachita, Johnny, no sé cuántos leyeron la historia de Johnny, aquella chica campeona de natación que tuvo un accidente y desde su silla de ruedas da testimonio al mundo de cómo el Señor ha restaurado y confortado su alma, y tantos personajes de la historia del pasado y del presente que han utilizado y utilizan sus circunstancias, sean cuales sean, para que Dios sea glorificado a través de ellos. Cuando estuvimos en Guatemala este año, hace unos meses, conocimos a varios pastores que están dentro del presidio cumpliendo condena y dentro conocieron a Cristo. Y uno de ellos particularmente me decía: hermano Manuel, este es el lugar que Dios tenía para mi vida. Tengo que estar 25 años de mi vida aquí adentro y llevo 8. Y aquí me convertí y aquí me preparé para ser pastor y para estar al frente de esta congregación. Bueno, el Señor permitió todas aquellas circunstancias y ese es el lugar donde ni tú ni yo podemos estar. Pero allí hay presencia de hermanos nuestros pastores sirviendo al Señor porque ellos han entendido que esas son las circunstancias que el Señor permitió para que ellos estuvieran en un lugar donde es necesario 24 horas al día marcar una diferencia y ser una luz en medio de tanta tiniebla y de tanta oscuridad. Hermano, es hora de que tú descubras y sepas leer las circunstancias espirituales de tu vida para que tú puedas pararte y decir: estas son mis realidades. No es lo que a mí me gustaría y que... No, vamos a dejarnos de
de soñar en cosas que no son reales. Vamos a trabajar con la realidad. La realidad, ¿cuál es? Esta es mi realidad, esta es mi situación. Pues voy a utilizar esa situación, esa prueba, llámalo como quiera, como una plataforma para confesar y para demostrarle al mundo que mi Dios es mucho más poderoso y con mucho más autoridad que esa enfermedad, que ese problema o lo que sea. Hermano, yo siento en mi corazón que tenemos que hacer eso. De nada sirve que usted esté toda su vida viniendo a esta congregación y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír mensajes. Hermano, yo este año, en este mismo púlpito, yo hice en fe una declaración. Cuando nos decían no van a poder viajar, no van a poder ir como familia a Israel, las circunstancias son todas un desastre, no se pueden ir. Yo dije, Señor, ¿cómo que no vamos a poder ir? Cuando tú ya has abierto puertas, cuando tú ya has tocado corazones, cuando tú nos has puesto en gracia delante de personas, ¿verdad? Para que nos ayudaran a poder viajar por primera vez en nuestra vida como familia a ese lugar tuyo, a esa tierra tuya. Y yo dije aquí, en el nombre de Jesús, vamos a ir. Porque el Señor ha comenzado a obrar. Y cuando el Señor comienza a obrar, Él no añade maldición con la bendición. Y fuimos, hermanos. Y nos gozamos. Y estuvimos allí como familia, alabando y glorificando al Señor y gozándonos en un viaje inolvidable. Yo creo que ha sido la experiencia más hermosa que he tenido en toda mi vida. Poder viajar allí con mis hijas, con Adriel, con Elena. Hermano, no vamos a estar soñando. Vamos a abrir la puerta al mundo espiritual para que en el nombre de Jesús las circunstancias comiencen a cambiar. Termino diciendo esto. David llegó allí, tenía un Dios poderoso, había matado osos, había matado leones, sabía perfectamente que aquello era una batalla más bien con una connotación espiritual que otra cosa. Sabía lo que tenía que hacer, pero de nada hubiera servido todo ese bagaje si hubiera dicho, bueno, yo vine aquí a darle de comer a mis hermanos, ahí está la comida, que Dios les bendiga, hasta luego me voy. No, yo llegué en el día exacto, al lugar correcto, para que hoy yo sea el representante de Dios en este campamento donde todo el mundo está muerto de miedo, porque yo sé que mi Dios me va a ayudar para vencer a este gigante. Y mi victoria va a contagiar a todo el resto del país. Bueno, tal vez lo que tu familia necesita es que tú les contagies con bendición. Tal vez lo que tu familia, lo que tu gente necesita es ver en ti, no con palabras, sino con hechos y con realidades, ese cambio de actitud, porque la actitud es lo que marca la diferencia. Cerramos nuestros ojos en esta tarde, mis queridos hermanos, y quiero que estemos orando unos momentos y pensando, porque lo vamos a hacer en esta tarde. Vamos a confesar así como David confesó, que vencería y derrotaría al gigante Goliat. Quiero que pienses en este momento, en qué circunstancia, en qué situación yo me encuentro en este momento, que si se la entrego y la pongo en las manos de mi Dios, esa circunstancia podría traer mucha bendición a mi familia. Esa circunstancia podría cambiar muchas cosas. Piensa, hermano, piensa por un momento todo lo que te estoy diciendo, porque vamos a pasar ahora a la parte práctica del mensaje. Hemos escuchado la palabra, hemos escuchado la palabra en esta tarde y vamos a poner en práctica lo que hemos oído. Aleluya. Cierra tus ojos ahí orando a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito, hermano. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero que en esta tarde, así como David tomó aquella decisión de declarar, de confesar, hoy te derrotaré. No con espada, ni con ejército, ni con jabalina, sino en el nombre de mi Dios. Yo quiero que tú hagas esa declaración para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Si alguien en esta tarde entre nosotros reconoce que tiene que hacer una declaración en fe,
para que la gloria de Dios se manifieste en tu familia, en tu economía, en tu salud, pues póngase de pie. Y mientras cantamos esta alabanza a nuestro Dios, al final vamos a orar juntos y a confesar que veremos la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Si quieres derrotar al enemigo, a tu enemigo, tienes que cambiar tu forma de hablar inmediatamente. Escucha bien lo que te estoy enseñando, hermano. Grábalo en la tabla de tu corazón y practícalo todos los días de tu vida, sobre todo estos próximos días que vendrán por delante. Si quieres derrotar a tu enemigo, tienes que cambiar inmediatamente tu forma de hablar. Ya no hay quejas ni lamentos, ni lloros innecesarios. David dijo: hoy te venceré, hoy te derrotaré. No la semana que viene, no cuando Dios quiera, no. Así no habla un guerrero de Dios. Así no habla un hombre que tiene el Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hoy te venceré. Yo no sé mañana dónde voy a estar, pero yo te digo que hoy es tu último día de vida. Nunca más te acostumbrarás a venir cada mañana y cada tarde a reírte y a mofarte de nuestro Dios, porque hoy te venceré. Tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. Una falta de fuerzas en la vida de David. Pero entonces, ¿qué hizo? ¿Dio la espalda y salió corriendo como un cobarde? No. Dice que vinieron sus soldados y le ayudaron a vencer a ese gigante que ya por su edad ya no podía derrotarlo. Y le dijeron: a partir de ahora te quedas en casa, porque ya todas las batallas que has librado te tienen que llevar a un lugar de descanso, porque tú ahora tienes que ser la luz de Israel y no queremos que nadie apague la luz de este país. Yo creo que todavía tenemos vigor espiritualmente hablando para pelear las batallas. No esperes a años más tarde, cuando te falte la fuerza. Pelea ahora las batallas para que cuando te retires, espiritualmente hablando, ¿me explico?, puedas estar tranquilo, sin miedo, descansando y disfrutando de las victorias que has obtenido cuando eras joven en el Señor. No pierdas el tiempo. Hay gigantes que se derrotan en la juventud para que luego, cuando lleguemos a otras edades, podamos descansar y marcar la luz y compartir la experiencia con otras personas. Bendito sea Dios. Espero que este mensaje, yo tengo la sensación de que no sé si he podido transmitir todo lo que quería transmitir, pero que Dios haga la obra, ¿sabes? Que el Espíritu Santo tome esta palabra, que te la recuerde a tu corazón y que pelees tu batalla, porque yo no tengo que pelear tu batalla, ni tú la mía. Todos estamos peleando, pero en el nombre de Jesús estamos unidos, en el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a pedirle al Señor que en esta semana Él nos siga llenando con su presencia, con su Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta oración, Señor, que hoy hemos presentado delante de tu trono, Señor, tú has tomado nota en ella, Señor. Tu palabra dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, Señor, tú nos oyes. Y si nos oyes, tenemos la petición que te hayamos hecho, Señor. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Dios mío, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú vas a obrar, Señor, y que esta semana será una semana de victoria, de gloria y de triunfo, Señor, y que daremos testimonio, Señor, de este día, Dios mío. Bendice a mis hermanos, Señor, guárdalos de vuelta a sus hogares, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.